Hola, nos encontramos en la lección número 13. ¿Qué es el pecado? En la lección anterior vimos lo que son las virtudes teologales que nos relacionan con Dios y las cardinales que sirven para relacionarnos con nuestro prójimo. Hoy vamos a hablar de la noción de pecado. Aceptar a Dios en nuestra vida significa que rechazamos todo lo que es un obstáculo entre Él y nosotros. El único obstáculo que nos impide estar bien con Dios es el pecado. El pecado es cualquier acto contrario a lo que nos ordenan los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Los recuerdas? Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios cuando Él les ordenó en el paraíso no comer los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 3. Al desobedecer a Dios, fueron expulsados del paraíso y su pecado contaminó a todos los que nacimos después. Esta desobediencia a la palabra de Dios se conoce como pecado original, el que lo encontramos en el Génesis, capítulo 22, versículo 23. El pecado puede ser mortal o venial, ya sea que se falte a una ley grave o a una leve. No es lo mismo quitarle la vida a una persona que decirle una mentira. Es necesario saber que hay 7 pecados llamados capitales, porque son el origen de otros muchos. Cada uno de ellos se opone a una virtud concreta. La soberbia consiste en creerse superior a los demás. Se opone a la humildad, que nos hace ver que todos somos iguales ante Dios. La avaricia es el deseo exagerado por las cosas materiales. La virtud de la generosidad nos impulsa a compartir lo que tenemos. La lujuria es el deseo desordenado de los placeres sexuales y es contraria a la virtud de la castidad, la cual nos enseña a controlar nuestros instintos. La gula es la inclinación exagerada por comer o beber y destruye a la virtud de la templanza que nos mueve a usar las cosas con moderación. La ira o deseo de venganza por algo malo que nos hicieron destruye la mansedumbre, disposición interior que nos mueve a perdonar y a ser misericordiosos. La envidia es sentir tristeza por el bienestar de otra persona y se opone a la caridad que nos hace querer y gozar el bien de los demás. La pereza es la flojera por realizar nuestras actividades. Se opone a la perseverancia que nos mueve a hacer las cosas con entusiasmo y alegría. San Pablo, en su primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 9, versículo 25, les dice: todos los que se preparan para competir en el deporte evitan todo lo que les pueda hacer daño. Y ellos lo hacen para ganar como premio una corona de hojas de laurel que no dura nada. Pero nosotros luchamos para recibir un premio que dura para siempre. El pecado es un mal negocio en el que voluntariamente se pierde la energía espiritual, es decir, la gracia de Dios a cambio de nada. Del mismo modo que la práctica de las virtudes nos mantienen en la presencia de Dios, los pecados nos llevan a la soledad y a la tristeza espiritual. Cuando pecamos, la conciencia nos reprocha el mal que hicimos. La luz se apaga en nuestro interior y nos sentimos mal. Así como los actos buenos crean actos virtuosos, los actos malos crean hábitos viciosos. Una mentira piadosa puede no tener mayor importancia, pero muchas mentiras
hacen que la vida de una persona sea una gran mentira. Estar vigilantes es la forma más racional de evitar los pecados y conservar la gracia de Dios a lo largo de toda nuestra existencia. Les voy a decir una cosa que es muy importante tener en cuenta cuando se habla del pecado. Seguir a Jesús y su doctrina nos ayuda a dar un sentido positivo a nuestra existencia y con ello a ser felices también en este mundo. Se trata de las actitudes que cada quien tenga en su forma de actuar. Tal vez te preguntes, ¿qué cosa es una actitud? Las actitudes son las disposiciones del ánimo de cada persona. Estas pueden ser correctas o incorrectas. Las primeras siempre son positivas, como sinceridad, amabilidad, solidaridad. Las actitudes incorrectas son oscuras y destructivas. Lastiman la propia vida y la vida de los demás. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Sermón de la Montaña, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y los siguientes versículos. ¿Cuáles son algunas de las actitudes correctas? Confianza en Dios nuestro Padre, limpieza de mente y de corazón, hambre y sed de justicia, no juzgar a nuestro prójimo, lealtad, es decir, fidelidad en el amor, respeto a las leyes y a los derechos humanos, amor a la paz y al trabajo, cuidado de la naturaleza, admirable obra del Creador. Y finalmente, la cereza en el pastel, buen humor. Pues el que sabe que es hijo de Dios, siempre anda de buenas. Haz la prueba teniendo en cuenta estas actitudes y luego dime cómo te va en la vida. Nos vemos en la próxima lección. Ven, Señor Jesús.